cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Y vamos a saltar al verso 14. Y si aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿De quién está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Juan? De Jesús de Nazaret. Y el Espíritu Santo a través de la carta del Evangelio según San Juan da a conocer, revela quién es Jesús de Nazaret. Para algunos un profeta, para otros un maestro espiritual, para otros un hombre revolucionario, pero el Espíritu Santo por boca del apóstol Juan revela que entre otras cosas Jesús es ni más ni menos que el Verbo hecho hombre, habitando entre los hombres, lleno de gracia y lleno de verdad. Y dice Juan, nosotros vimos su gloria, vimos lo que Él es, vimos que Él es el Verbo hecho carne. ¿Y quién es este Verbo? Pues dice Juan, este Verbo es el que era en el principio, el que era con Dios y el que era Dios. Así que Jesucristo es el Verbo hecho hombre, hecho carne. En otras palabras, es la segunda persona de la Trinidad hecha hombre. Crecimos teniendo mucha idea de lo que es Jesús. Pero al venir Él a nuestra vida, esas ideas se van. Y la palabra de Dios comienza a abrirnos los ojos sobre quién es Jesús. Yo quiero detenerme un poco en este aspecto que Jesús es el Verbo hecho hombre. Y el Verbo es Dios. Sinónimo de verbo, ¿quién sabe? Palabra y acción. ¿Sabes? Podríamos haber leído, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquella palabra fue hecha hombre, y aquella palabra habitó entre nosotros. En el original, en griego, es el término logos, la palabra, la suma de toda la verdad. ¿Sabes? Jesús es Dios hecho hombre. Es el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, hecho hombre, habitando entre los hombres, con testigos presenciales, mostrando su gloria de una y de otra manera. Este Jesús dijo, Padre, en Juan capítulo 17, orando por los discípulos, dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que encontramos que Jesús es la palabra hecha hombre. Y encontramos también que este mismo Jesús dijo, Padre, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tú y yo tenemos un privilegio difícil de medir. No alcanzamos a comprender, pero a un pastor, bueno, es el pastor de la iglesia más grande del mundo, dijo, la posesión terrenal más valiosa que yo tengo, la posesión terrenal más valiosa que yo tengo, es mi Biblia. No dijo mi coche, ni dijo mi iPad, ni mi ordenador, ni mi bicicleta. Dijo mi Biblia. No dijo su chalet, no dijo el dinero en el banco. Dijo, acá está la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. El Logos de Dios. Jesucristo es el Logos hecho carne. Y la Biblia es el Logos hecho tinta. Por eso, toda esta escritura, todo esto que está escrito, ha sido inspirado por Dios. Y los santos hombres de Dios hablaron, siendo respirada esa palabra por Dios. Y escribieron lo que tú y
Biblia tenemos la palabra de Dios. En la Biblia tenemos la revelación de Jesucristo por escrito. ¿Por qué? Por escrito, porque tú sabes que tú le dices a tu niño, vete al súper y me traes, y le dices 4 cosas. O a tu esposo y le dices 5 cosas, porque tu esposo dice, seguro que se va a acordar de las 5. Llega tu esposo a casa y descubre que de las 5 te trajo 3 y de las que no escribiste te trajo 5. ¿Cuántos varones nos ha pasado eso alguna vez? A todos. Entonces ahí está la listita, dice, te lo voy a poner por escrito y no te olvides la lista encima de la mesa, que esa es la otra cosa que nos pasa. Y entonces con la lista escrita, ahí tenemos más probabilidades de acordarnos de lo que nuestra amada idónea, no dueña, nos dijo, y traérselo. Así que la palabra escrita tiene esa ventaja, no es distorsionable. Bueno, algunos dicen que ha sido distorsionada. Es un cuento. Es un cuento, la Biblia es la palabra de Dios. El domingo estuvimos compartiendo cómo Jesús vivió una vida definida. Jesús no vivió dando vueltas, Jesús no vivió una vida borrosa, una vida de grises, una vida de claroscuro. Jesús no vivió así, dando vueltas sin saber a dónde ir. Jesús vivió con propósito, Jesús vivió en forma definida. Cuando tú lees la vida de Jesús, encuentras victorias, encuentras luchas, encuentras problemas, encuentras persecuciones, encuentras amigos, encuentras enemigos, encuentras discípulos, encuentras traidores, pero no encuentras indefinición. La vida de Jesús es clara. Él sabe dónde viene, Él sabe lo que es, Él sabe dónde va. Hermanos, vivimos en una cultura donde gente de 30 y 40 años comienzan a volver a la adolescencia, comienzan a comportarse como adolescentes. Y dicen, pero ¿por qué esta persona de 30, 40 años empieza a tener conductas típicas de un adolescente? Es sencillo, porque no tiene definido a dónde va, no sabe dónde está, ni sabe lo que tiene que hacer. Y cuando tú no sabes lo que tienes que hacer, ni sabes a dónde va, ni sabes a dónde viene, entonces vuelves a esa etapa maravillosa de la adolescencia, donde no había compromiso, donde mamá te lavaba, te cocinaba, papá te exigía poco, en el colegio te hacían la rabona. Esa etapa maravillosa, donde todo el año es verano. Advierto que todo el año no es verano. Verano son 2 meses como mucho, el resto del año hay que currarlo. Digo esto para que ningún estudiante tome esta palabra del pastor y diga, el pastor dijo que todo el año es verano, así que mamá, a la playa. Me cubro, ¿no? Porque sabes que las palabras las cogen Pero sabes, y me dice, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que hombres y mujeres que ya deberían estar ejecutando ¿cómo decirlo? La plenitud de su vida, están dando y toman actitudes infantiles, juveniles, inclusive la ropa, empiezan a vestirse y a tener conductas adolescentes? Bueno, por falta de definición. Pero Jesucristo vino a definir nuestra vida. Jesucristo vino a traer claridad. Las grandes preguntas de la vida se responden por medio de Jesucristo y por medio de la palabra de Dios. ¿Sabe? Las grandes preguntas. Las preguntas importantes, no qué falta me compro, qué color de zapato se usa esta temporada, no, esas preguntas no son interesantes. Las grandes preguntas de la vida las responde Dios a través de Jesucristo, a través de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así que yo estamos llamados a vivir en HD, en alta definición. Y hemos compartido el Salmo 40. Cómo tú y yo podemos vivir una vida definida simplemente diciendo el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Definiendo eso, tu vida se define. Y la segunda definición, ¿quién se acuerda? La que vimos el domingo pasado. En el rollo del libro está escrito de mí y tu ley está en medio de mi corazón. Y sabes una cosa, Jesús lo dijo. Y eso marcó y definió su vida. Pero me quedé el domingo con una sensación. Me quedé con una pregunta. Digo, a mí la predicación me gustó. Me gustó no la predicación, sino el tema, ¿no? Pero me quedé pensando, digo, ¿habremos visto la utilidad de esto? O algunos salían diciendo, sí, todo muy lindo, pero a mí ¿de qué me sirve? Que la palabra
que esté en medio de mi corazón, vale, fantástico, muy bien. ¿Y esto cómo se come, cómo se usa? Entonces, sabes que hoy en día en la tecnología dice, mira, este móvil viene con procesador de 4 núcleos, no, de 8 núcleos, con pantalla retina, no, retina. Y te van diciendo lo que trae cada cosa, ¿no? Para que tú compres. Este coche es híbrido, viene con hidrógeno y gasolina. Viene con los extras por €1 más, como dice la propaganda. Y entonces te dicen lo que hay debajo del capot, lo que hay debajo de la tapa del móvil, para que tú entiendas el valor, porque por afuera son muy parecidos. Sin embargo, lo mismo me quedé con esa pregunta. Digo, ¿nos damos cuenta de lo que significa tener la ley de Dios en medio de nuestro corazón? ¿Comprendemos los beneficios que trae a nuestra vida de todos los días que en el rollo del libro está escrito de nosotros? Porque, ¿sabes? Una vez se puede escuchar un mensaje y decir, vale, es lindo, me gusta mucho, pero ¿para qué me sirve esto en la vida? Y entonces acudí a un pequeño estudio que te lo voy a recordar porque seguro que tú te lo sabes, requete de memoria. Pero para responder a esta pregunta, ¿de qué me sirve a mí tener la ley de Dios en medio de mi corazón? ¿De qué me sirve a mí que en el rollo del libro, en la Biblia esté escrito de mí? ¿Qué repercusión trae a mi vida? ¿Cómo cambia mi vida si yo leo la Biblia o no la leo? ¿Qué ocurre? ¿Qué diferencia hay entre una persona que tiene la Biblia incorporada en su mente y en su corazón a la persona que no la tiene? ¿Cuántos quieren saber los beneficios prácticos? ¿Lo quieren? ¿No? Entonces, si tienes para apuntar, apunta. Si no, escucha con atención y consigue la grabación. Si quieren poner los textos en el ordenador y pueden hacerlo, lo van a hacer. Hay tres cosas importantes que tú y yo tenemos que tener en cuenta para saber los beneficios de la palabra de Dios. Primero, ¿cómo es la palabra de Dios? ¿Cómo es? Si yo te pregunto cómo es, ¿tú qué me dices? Muy bien, ahí está. Es viva y eficaz. ¿Y dónde lo sacamos? De Hebreos 4:12. La palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva, no es muerta. Es viva, vive sola. Tú lees una palabra y la palabra empieza a burbujearte adentro. La palabra es como un virus, la palabra es como una bacteria. Cuando está dentro trabaja. La palabra es como un gusanillo. La palabra es algo que está vivo, que hace... Algunos creen que la palabra está muerta, que como la lees ahí, no, es viva. Y es eficaz, ¿qué quiere decir? Que obra, que es capaz de hacer muchas cosas. La palabra de Dios es poderosa para hacer... ¿Cuántos conocen el aceite del 3 en 1? ¿Lo conocen entonces? Se te ataca una tuerca, no puedes aprobar otro inyección, 3 en 1. Y al rato, afloja. Fue eficaz para aflojar. El 3 en 1 fue eficaz para aflojar. ¿Sabes? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y quiero recordarnos juntos cualidades de la palabra. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Si tienes boli y papel, apunta. Si no, mira si está en la pantalla. No está en la pantalla. Bueno, no importa. Vamos ahí. ¿Sabes? La palabra de Dios, antes que nada, es de Dios. Esto es tonto lo que te voy a decir. Pero es importante. No es de hombre, es de Dios. Primera Tesalonicenses 2:13 dice que los tesalonicenses recibieron la palabra como es en verdad. No palabra de hombre, sino palabra de Dios. Lo dijo Dios. Hay algunos listos que dicen, no, la Biblia está escrita por hombres. Sí, hombres inspirados por Dios. Otros dicen, no, la Biblia fue cambiada. No lo pueden demostrar, es coherente en sí misma. Así que la palabra de Dios, sobre todo, es de Dios, no es de hombre, aunque ha venido a través de los hombres. Tú la puedes recibir a través de un hombre, pero es de Dios. Salmo 105:42 dice que es santa, no tiene ninguna mancha. No hay nada malo en la palabra de Dios. Nada de la palabra de Dios es mala. Es santa. Es como dice Salmo 119:40. Es pura, santa, pura. No tiene nada que tú puedas decir, me caerá mal. ¿Qué tiene? ¿Tiene algún efecto secundario? No. ¿Tiene algún? No. Es santa. Es pura la palabra de Dios. Y además dice el Salmo 119:160. Es verdad. Sobre todas las cosas, es
verdad. La palabra de Dios es verdad. ¿Y sabe lo que significa verdad? Que permanece, que no cambia. No solamente que concuerda con los hechos, sino que la palabra de Dios permanece, es siempre igual, no cambia. Mira, muchas cosas cambian, la palabra de Dios no cambia. Dice Tito 1:9, es fiel, no te traiciona. La palabra de Dios es coherente con Dios. La palabra de Dios no es que te dice sí y mañana te dice no, hoy te dice blanco, mañana te dice verde. Es totalmente fiel. Segunda Pedro 1:19, es la palabra profética más segura que existe. ¿A cuánto les han dado una profecía alguna vez? Qué lindo recibir una profecía de Dios, ¿no? Qué efecto que te hace. Mira, oye, qué tremendo, esta persona no me conoce y me ha dicho algo que fíjate, pero, ¿sabes? Hay algo más seguro que cualquier profeta, que es la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura. Es como una antorcha en nuestra vida. Es como una luz, es como un GPS en medio de la noche, cuando estamos en una carretera y no sabemos a dónde va. Como dijo recién el hermano Tomás, además de ser viva y eficaz, penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, el alma y el espíritu, discierne pensamientos, intenciones del corazón. La palabra de Dios te penetra a tope, te penetra todo tu ser. Cuando tú tienes la palabra de Dios, esa palabra llega hasta tus huesos, hasta tu médula, hasta tus articulaciones. Los que tienen dolores de artritis, los que tienen problemas de reuma, la Biblia dice que por ejemplo la envidia seca los huesos y los carcome, pero la palabra de Dios renueva los huesos. ¿Sabes que cuando tú tienes la palabra de Dios tienes algo que afecta a todo tu ser? No es que, sí, yo tengo la palabra de Dios acá en el coco, en el lóbulo frontal. No, la palabra de Dios cuando la tienes hasta en el dedo del pie. La palabra de Dios vivifica todo tu ser. Es como que te entrará por el oído, saldrá de tu interior, pero te inunda, afecta hasta los pelos de tu cabeza. Mira a mí como me lo está haciendo volar del poder de la palabra. Ese es un chiste, ¿no es verdad? Si no van a decir no, mejor lo leo a ver si me quedo así. Santiago 1:25. Santiago 1:25 dice que es ley de libertad. La palabra de Dios es una ley, pero de libertad. No es ley de muerte, no es ley de esclavitud. La palabra es una ley, quiere decir que se cumple, pero para darte libertad, para liberarte. La palabra de Dios nos libera. ¿De qué? Bueno, nos libera del pecado, nos libera de la culpa, nos libera de nuestra propia manera de ser, de nuestro genio podrido, de nuestro carácter, ese carácter que queremos cambiar y nunca hemos podido. La palabra de Dios nos libera para el ministerio, nos liberta para tener una buena familia, nos libera para ser mejores esposos, nos libera para trabajar. O sea, libertad. Libera, la palabra de Dios libera los recursos, la presencia de Dios en nuestra vida. Aleluya. Y también dice Romanos 10:8, es una palabra de fe, es una palabra para ser creída. Mira que está a tu lado, podría decirle, para ser creída. No para ser impuesta, no para ser obligada, no para ser negociada, no para ser, no, es para ser creída, es palabra de fe. Esto es muy importante. No es importante todo lo que entendamos, sino lo que creemos. Es cierto que para creer es bueno entender, pero con entender no hacemos nada si no creemos. Y la palabra de Dios es una palabra de fe. Despierta fe. Romanos 10:8 y 17 va a decirnos que la fe por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Qué linda es la palabra de Dios. ¿No es cierto? Es de Dios, es santa, es pura, es limpia, es fiel, es profética, más segura, es viva y eficaz, penetra todo nuestro ser, es recta. Aleluya, es una ley de libertad, es una palabra de fe. Es la espada del Espíritu. Efesios 6:17 dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el arma ofensiva que Dios te da para pelear contra el diablo. De nada vale que enfrentes al diablo con ajos en tus puertas, con cintas rojas, velas amarillas, yendo a un curandero.
para poner en fuga a cualquier demonio que te quiera asaltar de día o de noche. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Jesús lo hizo, echó fuera a Satanás con la palabra de Dios. Y hermanos, 2 Timoteo 3:16 es el versículo corona. Toda la escritura es inspirada por Dios. Respirada por Dios, literalmente es respirada. Esta palabra, hermano, es respirada, es exhalada por Dios. Es el aliento de Dios que llega a nosotros. La palabra de Dios es el aliento de Dios que llega a nosotros. ¿Cuántos queremos aliento en nuestra vida? Pues respira el aliento de Dios. ¿Sabes que cuando una persona cae en una piscina y se mete agua en los pulmones, hay que hacerlo el boca a boca? ¿No? Tú has visto la etapa. ¿Sabes? Esto hay que aprenderlo por si te toca rescatar a uno. Pero ¿sabes? La palabra de Dios es el boca a boca de Dios para el hombre que se está ahogando. Es Dios exhalando su palabra para influirnos, infundirnos, insuflarnos. ¿Sabes lo que significa insuflar? Insuflar su vida en nosotros. La escritura es inspirada por Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué tremendo lo que tenemos adentro! ¡Qué procesador de 8 núcleos, 12 núcleos, gigabyte! Tenemos la palabra de Dios, la tenemos en nuestra mente, la tenemos en nuestro corazón y para si fuera poco, la tenemos escrita para no equivocarnos. Hoy pensé en matar a mi suegra, seguro que es de Dios. No, la Biblia dice, no matarás a tu suegra, entre comillas. Sí, porque si no, uno diría que palabra de Dios cada cosa, como aquel que le dijo a mi actual esposa, cuando no era mi actual esposa, le dijo, Dios me dijo que vas a ser mi mujer. Y mi esposa, que no era mi esposa en ese momento, le dijo, espérate que Dios me lo diga a mí. Tú sabes, cuando los hombres estamos enamorados, somos capaces de inventarnos cosas de Dios y todo. Pero gracias que tenemos la palabra de Dios, para que no andemos imaginando lo que Dios dice, sino aprendiendo de lo que habla. Así que lo que traemos adentro es maravilloso, pero más maravilloso es lo que es capaz de hacer. Te he hablado de lo que es la palabra. ¿Te acuerdas la palabra de Dios es? Viva, eficaz, fiel, santa, libertad, permanece, gracias, vivificante. Muy bien, aleluya, gloria a Dios. Ahora vamos a ver lo que hace eso que traemos adentro. Vamos a ver lo que es capaz de hacer el motorcito que traemos adentro. Esto vamos a levantar la tapa del motor. Vamos a ver, Dios ha puesto un motor en tu vida, que es su propia palabra. Porque Él es la palabra. ¿Amén? ¿Estamos listos? Bueno, préndense los cinturones. Vamos a volar un poco. Salmo 119, 89, Isaías 48, 1 Pedro 94, 25 dice que permanece lo primero que hace. Salmo 119, 89. Isaías 48. 1 Pedro 24. Permanece. Esto es lo más lindo. Esto es lo más lindo. Permanece. Lo primero que hace la palabra y los más maravillosos que permanece. Mira, la belleza no permanece, los años no permanecen, los amigos no permanecen, los trabajos no permanecen, los pantalones no permanecen. Todo pasa. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tengo algo en mi vida que va a durar la eternidad. Tengo una pila atómica, tengo una pila eterna que se llama la palabra de Dios. El día que me muero y yo me echo polvo, la pila sigue funcionando. Y por esa pila soy resucitado con un cuerpo nuevo y vengo con Cristo a gobernar la tierra. ¡Aleluya! ¿Qué pila me ha puesto el Señor? Es la pila, la palabra de Dios que permanece para siempre. Isaías 55, 11 dice, la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envía. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Es prosperar en aquello para lo cual Dios la envía. Pero pastor, si hemos estado predicando el evangelismo y solamente de las 200 personas que escucharon, 15 alzaron la mano y aceptaron a Cristo. ¿Cómo puede ser que sea prosperada en aquello para lo cual tú le enviaste? Jesús dijo,
dijo, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. El que no creyere será condenado. 15 salvos, 185 condenados. La palabra es eficaz. ¡Aleluya! La palabra siempre es eficaz, siempre actúa. ¿Para bien o mal? ¿Estamos en cuenta? 200 entienden, uno no entiende. 200 prestan atención, uno se duerme. Pues la palabra actúa en todos. En los 200 para bendición y en el que se durmió se perdió la bendición. Por decirlo en términos muy amorosos. ¿Estamos de acuerdo? Pero prosperará. Dios le envía para bendición de los que creen y de los que no creen. De los que no creen no hay bendición. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy importante, porque siempre es prosperada. Cuando Dios habla, lo que dice siempre es prosperada en aquello para lo que le envía. Aleluya. Fíjate, por ejemplo, por decirlo así, Hebreo 11:3. Dice, por fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que las cosas que se ven son hechas de las que no se ven. Las galaxias. Ahora, el otro día vi la película, ¿cómo se llama esa? Gravity. No la vi. Dos astronautas. ¿La vieron o no la vieron? No importa. Dos astronautas en el espacio, se les corta el cable, quedan en no sé, y se ve la Tierra, y se ve las estrellas, y se ve la galaxia, y después viene y dice, no, se ha descubierto un sol nuevo, ahí la sonda Explorer va a Marte, y que te pin, que te pego, y haga ahí el agujero negro, y los cuásares, y hermanos, hay que ver lo que es el universo para comprender la grandeza de Dios. Hay que mirar más allá de las luces para ver la grandeza de Dios, porque Dios lo ha creado todo. ¿Cómo lo ha hecho? Se puso a amasar polvo de estrella, a revolver ahí los protones, los neutrones, un poco de neutrino, la partícula de Higgs, el bosón de Higgs, taca. ¡No! ¡Habló! Dios habló y las cosas fueron hechas. Él mandó y las cosas existieron. Todo ha sido hecho por la palabra. La palabra de Dios es creativa, capaz de crear cualquier cosa. ¡Aleluya! Y nosotros dimos, Señor, ¿cómo me has dicho eso? Pero yo no sé si será verdad. Podrá, Señor, sanarme esta vergüenza que tengo en Dios mío. Con una palabra como esta dice la Andrómeda, la galaxia, que viene todo a cuestionarme, un gusanito. Pero no te da vergüenza. No, pero de verdad son si no, pero Dios podrá, ahí. Y viene el Señor y dice, a ver, ¿qué parte del universo no hice yo diciendo una palabra? Arrepiéntete de tu incredulidad y de cuestionar mi poder. Amén. La palabra, crea. Aleluya. No crea. Aleluya. No le dio. Mira, crea panes y peces, por ejemplo. Crea ojos nuevos, por ejemplo. Crea vida, por ejemplo. Crea el agua, una plataforma para caminar. La palabra, crea cosas. La palabra es así. La palabra, crea. Sí, estoy un poquito loco, ¿no es cierto? Es así. Pero no ese. Una palabra de Dios es capaz de crear cualquier cosa. Es tremendo. Hasta que salga de la boca de Dios y lo que Dios dice es hecho. Ahí aparece. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Tremendo. Dios te da una palabra. La palabra, ¿qué hago yo con esta palabra? Uy, no viene el punto. Dios me habló una palabra. ¿Qué hago con esta palabra? Nene, la palabra que tenés es la cosa. Esa palabra va a crear lo que ella dice. Escúchame, lo que te lleva es creativo, es radioactivo. ¡Aleluya! Las cosas que se ven son hechas de las que no se ven. No, todo si Dios hace lo que yo veo, si no lo veo, no lo creo, yo tengo que tocarlo y tengo que palparlo. Pues ahí te quedas esperando las cosas. Pero si empiezas a creer, esta palabra empieza a hacer cosas en tu vida y llama a existencia lo que no se veía. Dios es capaz de hacer aparecer pajaritos en medio del desierto, maná saliendo. Escúchame una cosa, ¿qué significa 8 cuartos? Cuando Dios dice trabajo, el trabajo aparece porque Él lo crea.
le da dolor de cabeza a la web, al FMI lo dejaré, pero Dios crea lo que Él dice que es. Cuando tienes la palabra dentro tuyo, tienes la creación dentro tuyo. Te llevas la creación. Te pueden quitar las cosas creadas, pero no te pueden quitar la fuente de la creación. ¿Me entiendes? Tú puedes perder un móvil, perder un trabajo y perder cosas, pero no pueden quitarte lo que está adentro de tu corazón, que es creativo. Que es creativo. Y Dios dice, no pasa nada, se rompió, lo hacemos de nuevo, no llores. No llores, papá te da otro. Perdiste el trabajo, no perdiste a tu papá. Lo malo es perder a papá y quedarse en un trabajo por juego. ¿Quién te va a dar el nuevo? ¿Me explico? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que la palabra de Dios hace cosas, permanece, es prosperar en aquello que Dios te envía, crea las cosas. Por eso dice el Salmo 147:15, Él envía su palabra a la tierra y velozmente corre su palabra. ¿Sabes que Dios, cuando trata con la tierra, lo que hace es envía palabra? Primero envió a Jesucristo y luego Jesucristo envía palabra. Y la palabra es rápida, la palabra no tarda, la palabra recorre, la palabra es veloz, la palabra no demora, no demora, es rápida. ¿Pero cómo? Yo me acuerdo que en el 89 vinimos a España por primera vez y para comunicarnos con Argentina, teléfono cabina, teléfono negro, operadora. Espere que le comunico. No, pero se comunicaba uno. Antes era peor, antes era paloma mensajera, tardaba como 2 años. Pero la palabra de Dios velozmente corre todo, no hay límite de tiempo ni de espacio. Dios, una palabra aquí se cumple en China, no pasa nada. Al lado de eso, el 4G es una tortuga caminando. Aleluya. Dice 1 Pedro 1:23, que lindo, siendo renacidos no de simiente corruptible. ¿Sabes que nosotros hemos nacido de la semillita de papá y del huevito de mamá? Te contaron eso, ¿no? Te han explicado eso. Si no están en los libros. Pero tanto la semillita de papá y el huevito de mamá perecen, se caducan. Mamá primero y papá después, pero al momento se caducan. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros nacimos de eso, fíjate. ¡Qué belleza! De la semillita de papá y el huevito de mamá. ¿Sabes? Esta cosa. Otra cosa maravillosa, cara. ¿Sí o no? Sí. Así, de cositas que perecen, se echan a perder, se secan, se mueren. Pero tú y yo somos renacidos de nuevo por una simiente que no es corruptible. La palabra de Dios es la que te hizo nacer de nuevo. No caduca, no se echa a perder, no se corrompe. Te hace nacer de nuevo. Tremendo. ¿Cómo hacer nacer de nuevo a este pedazo de hombre? Pues con la palabra de Dios. ¿Cómo puedo cambiar a mi esposo que nazca de nuevo? No trates de reformar a tu esposo, tarea perdida. No trates de cambiar a nadie, inútil. Solo la palabra de Dios puede hacerlo. Como una criatura a imagen de Cristo. ¿Está bueno, no? Esto es lo que tenemos adentro. Esto es lo que Dios ha metido acá en el corazón y en la mente. Gloria a Dios. Bueno, vamos rápido que esto. ¿Sabes? Fíjate qué tremendo. Dice el Salmo 107:20. Envió su palabra y lo sanó. Y los libró de la ruina. Envió su palabra, los sanó y los libró de la ruina. Dios envió la palabra. Y la palabra, ¿qué hizo? Sanó al pueblo y los libró de la ruina. De la ruina. Cuando la palabra está dentro tuyo, hay sanidad y te libera de la ruina. Y la ruina significa eso, ruina. Mira el centurión, cuando dijo, mi criado está enfermo, voy y le sanaré.
Manda la palabra, suficiente. No necesito ni que venga a mi casa. Una palabra tuya, suficiente para... Y así fue. Lo que tenemos adentro es capaz de sanar a la distancia. Es capaz de liberar de la ruina, no solamente de tu vida, sino la vida a los que le llegue esa palabra. ¡Qué tremendo! Por eso dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. ¿Cuántos se sienten cabezas duras? ¿Cuántos se sienten cabezas que tienen como una adoquina acá entre oreja y oreja? A veces nos sentimos así como medio que se me trabó el disco duro, ¿no? Así, a ver si arranca el disco duro. ¿Dónde está el botón de reset? La palabra de Dios alumbra y hace entender aún a la persona más simple. La palabra te da inteligencia, la palabra te da sabiduría, la palabra te renueva la mente, la palabra te despierta algo en tu vida que jamás soñaste. La palabra te hace hablar de una forma tal que los entendidos quedan avergonzados, los inteligentes quedan como estúpidos y tú que pareces estúpido quedas como sabio. Porque la palabra de Dios lo hace en tu vida. Amén. Gloria a Dios, pedazo de luz que el Señor puso dentro nuestro. Por eso dice 1 Pedro 2:2 que la palabra es como leche espiritual no adulterada que te hace crecer para salvación. La palabra te hace crecer. ¿Cuántos quieren crecer en Cristo? ¿Cuántos quieren madurar, no ser el mismo creyente todos los años y todas esas cosas? ¿Sabes? La palabra es la que te da crecimiento. La palabra te pone, ¿viste? Como Carolina. Carolina está creciendo ahí, la mamá le da una buena leche. No es espiritual, es leche maternal, pero no está adulterada. ¿Sabes que Leti no le inyecta agua? Es leche así, pura, y la nena está creciendo. ¿Tremendo? La palabra de Dios es así, te hace crecer sanita, te hace crecer cortito, te hace crecer. Amén. La palabra de Dios que llevas adentro, que tienes afuera, te hace crecer. ¿Tienes que verlo? Te hace crecer. Así que crece. Dile, crece. Dile, no te quiero ver el año que viene en el mismo lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Juan 15:3, Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Otra cosa, la palabra de Dios limpia. Limpia. ¿Está sucio? ¿Está sucia? ¿Qué me dice? Pues revísate. Revísate porque en el día a día se nos van manchando algunas áreas del alma. Algunos pensamientos, algunos sentimientos, algunos deseos. Hoy me encontré con un hermano y me dijo, fui a un bar y había una cartera llena de dinero. ¡Qué tentación! Claro, el diablo no descansa. Nos manchamos. ¿Cómo nos vamos a limpiar? ¿Con shampoo? ¿Con gel? Con la palabra de Dios. La palabra nos limpia. La palabra limpia. Hermano, hermana, la fuente de limpieza está dentro tuyo, está aquí escrito. La palabra de Dios te limpia. Cada día podemos ir limpiándonos. Ay, hermanas que emplean tanto tiempo frente al espejo. Y en otros menesteres. Yo tuve tres hermanos, me las conozco todas. Está bien, háganlo, síganlo haciendo. Es bueno que estén lindas y arregladas por afuera, pero también por dentro. Que dediquemos tiempo que la palabra nos limpie, que nos sumerjamos en Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Sabes una cosa? Lucas 4:21 dice que la palabra de Dios se cumple. Esto es más lindo que hay. La palabra de Dios, la que llevas adentro, la que está en tu cabeza, la que tienes en vida, se cumple, siempre se cumple. Jesús pasó la vida diciendo, se cumple la escritura, la escritura, la palabra se cumple. Tal vez no cuando yo quiero, ni cuando me parece, cuando Dios dice, pero se cumple. ¿Por qué es importante esto? Vivimos en un mundo donde la gente no cumple lo que dice. La gente promete
después tú haces cuenta y dices, mira, mejor no me prometas más. Cuando quieras hacer algo, no digas más. Pero Dios cumple su palabra. La palabra se cumple. Y hay aquí un versículo maravilloso que dice 2 Timoteo 3:15. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. ¡Qué maravilla! La Biblia te hace sabio para la salvación. Te hace inteligente, te hace entendido en cómo ser sabio. Mira, tal vez no entiendas mucho de mecánica, tal vez no entiendas mucho de repostería. Bueno, pero vas a entender cómo ser sabio. Y cuando venga la muerte, no va a importar que sepas arreglar coches, ni importar que sepas hacer pastel. Lo que va a importar es que sepas cómo salvarte. ¿Sabes? Por un punto me dice, ya no importa entender nada de nada, lo que importa es cómo se sabe. Entender cómo me recibo. Ahí está la palabra. La palabra te hace sabio, te hace entendido. Y hasta le puedes explicar a otros. ¡Qué vale! Dice hermano una cosa. ¿Cuántos están tristes? Nadie está triste. Les va a crecer la nariz por mentirosos. Claro, hay tristeza, hay momentos. El cristiano tiene momentos lindos y momentos desagradables. Hay momentos de pérdida, momentos donde sufrimos, nos provocó. Dice la palabra, Salmo 119:50. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Tu dicho me ha vivificado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cuando tú y yo estamos tristes, no necesitamos que nos den explicaciones, ni echarnos la culpa, ni echarle la culpa a otro. Necesitamos ser consolados. Y Dios nos consuela por la palabra. Él ha puesto en nosotros una fuente de consuelo, que es la palabra de Dios. ¿Saben? Cuando nosotros éramos pequeños y perdíamos ese juguete tan lindo que nos había regalado la abuela, y se nos rompía, y llorábamos como unos descosidos. Por ahí venía papá y mamá y decían, un caramelito, toma, venga, Peter. Pero eso no consuela a nadie. Eso lo único que te enseña es a comer caramelo cuando estás triste. De verdad. Tampoco que venga el otro, ¡ah, qué personal, no sea marica! ¡Sea hombre! Eso es menos, ¿no? Eso te enseña otra cosa más fea. Pero la palabra de Dios consuela. La palabra de Dios te saca de ese pozo. La palabra de Dios te pone manchas adelante. La palabra de Dios hace que puedas salir airosa de ese dolor que pasaste y sales vivificado, sales renovado. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes? La palabra te prepara para toda buena obra. 2 Timoteo 3:17. Esta palabra que está dentro tuyo te prepara para toda buena obra. Toda buena obra. La palabra te prepara, te entrena, te enseña, te explica cómo, te capacita para que tú seas capaz de toda obra buena. De toda obra buena. La palabra cómo te capacita, no lo sé, pero lo hace. Lo hace. Lo hace. Te prepara, te entrena, te forma, te instruye. Por eso decía Hechos 20:32, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. La palabra te sobreedifica. La palabra actúa en tu vida. No he leído todos los versículos, te digo los más conocidos. Todo eso lo hace la palabra que está en tu mente y en tu corazón. Todo eso lo hace esta Biblia que tú y yo tenemos a precio módico en la librería. Esto, hermano, no hay otra cosa en la tierra que haga todo esto. No hay ministerio capaz de hacer todo esto. No hay ministro, no hay pastor, no hay apóstol, no hay profeta capaz de hacer todo lo que hemos dicho. Y no es nada de lo que hace la palabra. La palabra lo hace y tú la llevas adentro. Tú la tienes adentro y la tienes ahí en tu casa, en la Biblia. La tienes ahí a la mano. La puedes escuchar en CD, en MP3, la puedes ver en vídeo. ¡Tremendo! Todo lo que hace la palabra en nosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué tesoro que el Señor ha puesto en tu mundo! ¡Qué tesoro! Los hombres que dieron su vida para que tengamos una Biblia. ¿Realmente merecen un monumento? Gente pagó un precio de sangre muchas veces por él. Pero cuando alguien encuentra este libro, encuentra todo lo que Dios ha puesto y se activa. Y a medida que tú lees la palabra de Dios, lo que la palabra es se despierta en tu vida. Si no la lees
y no la escuchas, lo tienes pero está dormido, inactivo. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer con la palabra? Hay que activarla. ¿Cómo? Leyendo. Jesús dijo, Juan 5, escudriñad las Escrituras. Ella está describiendo de mí. Hay que escudriñar. ¿Qué significa escudriñar? Leer en voz bajita una vez, dos veces, tres veces, 4, 5, 6, hasta que ¡pum! Se te abre. Escudriñar. Juan capítulo 4, 21 dice, aquel que persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, y persevera, retiene la palabra, y persevera dando fruto, es como una planta que da fruto a 100 por uno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que oír, hay que recibirla, hay que retenerla, que nadie te la robe de la cabeza, que nadie te la robe del corazón, que nadie te robe la fuente de tu vida espiritual, que nadie te robe las bendiciones y los beneficios. Tú tienes que retenerlo como si fuera un talón por 30.000 euros o por 100.000 euros. Han ganado el finiquito 12.538 euros y lo llevaría al rabo. Cuidado, vamos rápido a casa antes que mucho guiso se entere. Entonces la esposa ahí dice, no me quedo debajo un colchón, no, debajo un colchón, no me va el horno, no. ¿Entiendes lo que le digo? La palabra es más que eso, es más que un talón. La palabra son todos los talones de Dios, firmados para que tú los cobres. Todos los talones de Dios están ahí. Todos los cheques del banco de Dios están acá. Confirma tu nombre para que tú los cobres. ¿Cuándo? Cuando lo leas, cuando lo creas y cuando sea el tiempo de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que si la palabra es todo lo que es todo lo que hace, tú y yo necesitamos oírla, recibirla, retenerla, hacerla. Dice, sean hacedores de la palabra. No te conformes con oír la palabra, ponla en marcha, ponla en práctica. Haz algo con la palabra que escuchaste. Si no haces nada, no pasa nada. No entiendo yo. Ya culto, mi vida no cambia. Yo voy. Y ¿tú qué haces con lo que recibes? ¿Qué haces? Me dieron 10.000 euros, pero no pasa nada en mi vida. A ver, no tengo acá 10.000 euros. ¿Y? ¿Gástalo? Ah, tenía que gastarlo. Sí, esos papeles son para cambiarlos por cosas. Ah. Hay que hacer algo con la palabra. Hay que hacerla, hay que ponerla en marcha, practicarla, hablarla, orar. Dice Colosenses 3:16 que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hermana Jede, el Señor me ha hablado de Deuteronomio. Así es, Padre Guillermo, y a mí también se me ha hablado. Jeremías 15:23. ¡Uy, qué fantástico! Enseñándonos unos a otros con palabra de Dios. Los antiguos creyentes tenían la buena costumbre de regalarse las promesas. ¡Qué buena costumbre! Hermano, te regalo este versículo. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo, María Luisa, que cuando cumplimos años nos regala un versículo de la palabra de Dios! ¡Ese es el mejor regalo! ¡Es tontería! Todo pasará, pero ese versículo no pasará. Y normalmente el Señor hasta la guía y te pone el versículo ahí con mira telescópica. Digo, me estuvo espiando María Luisa. No, ella obra. Ella no espía a nadie, ella obra. Pero es la palabra, regalarte, enseñarte, animarte con palabra de Dios. No darte un palo en la cabeza con la palabra de Dios. Hay gente que usa la palabra ahí. Querido, me voy a decir lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, maridos, hablad a vuestras mujeres. Y no seáis ásperas con ellas como mujeres con una hija de grano grueso. Con toda dulzura te lo digo.
escucharon la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Sabes que la palabra de Dios es para gustarla? ¿Qué significa gustar la palabra de Dios? A ver, ¿quién que me lo diga? Disfrutarla. ¿Qué más? Saborearla. ¿Cómo se saborea una palabra de Dios? Agarrando la Biblia y chupándola. Muy bien, todo eso y diciendo más. Por ejemplo, a mí versículo me gusta mucho. El que cree en mí, las mismas horas que llorarán, y aún mayores serán, porque yo voy a estar. A mí me gusta. ¿Qué es gustar? Es saborear. Decir, el que cree en mí, las mismas horas que llorarán, y aún mayores serán, porque yo voy a estar. El Señor el Padre, sí que el que cree en él, las mismas horas que hizo, él las hará también. Y cuando tú vas diciendo y meditando, estás gustando, saboreando. ¿Entiendes? Y a medida que lo vas diciendo, viene un gusto a tu alma, viene un gusto a tu espíritu, viene un sabor nuevo. La palabra de Dios dice, fueron halladas tus palabras y las comí, dice Jeremías 15:16. Jesús dijo en Lucas 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿A quién le gusta el pan? Qué bueno está el pan. Con aceitito, tostadito, una lonchita de jamón. ¿Cuántos están de ayuno hoy? La que está más rico el pan hoy que ayer. ¿Sabe? El ayuno tiene eso que te hace, todas las cosas son más ricas que antes. Qué lindo cuando entregas el ayuno y te oh, ese primer bocado sabe a gloria. ¿Sabes? El pan es bueno. Dios nos lo ha dado, pero no solo del pan vivimos, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando tú y yo comemos de la palabra que sale de la boca de Dios, cuando la recibimos, cuando la hablamos, ¿sabe que tiene más vida, tiene más fuerza, tiene más juventud? Engordas menos. Porque la palabra de Dios hace. Pero cuando alguien no tiene palabra de Dios, tiene hambre de palabra de Dios, pero como tiene hambre y no sabe qué es la palabra de Dios, empieza a querer llenar ese hambre. Y después después santa. Porque está tratando de saciarse con algo que nos hace en todo, que es el pan. La palabra te termina de saciar. Póngalo a prueba, porque están gorditos. Póngalo a prueba, y los que están debiluchos, los que están con poca fuerza, dieta de palabra. 3 capítulos a la mañana en ayunas, 3 capítulos a la tarde, 3 capítulos a la noche. Después me cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya. Jesús dijo, el que guarda mi palabra nunca habrá muerte. 1 Juan 2:5, el que guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado. Filipenses 2:16, así lo de la palabra de Dios. Hay que agarrarnos de la palabra de vida, hermanos. Hay que agarrarnos de la palabra de vida para que en el día de Cristo no pasemos vergüenza. Amén. Retener la palabra, usar bien la palabra, tener temor ante la palabra de Dios. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Cuando la palabra de Dios ni me va ni me viene, estoy en grave crisis espiritual. Cuando la palabra de Dios me es indiferente, estoy siendo indiferente a la fuente que se puso en mí, estoy en peligro. Pero cuando la palabra me toca, cuando la palabra me conmueve, cuando la palabra me hace llorar, o me alegra, o me satisface, o me sacia, cuando la palabra hace algo en mi vida, con una señal, que estamos sanos. Hermano y hermana, todo esto está puesto en tu corazón. Esta bomba celestial está puesta dentro en tu mente y en tu corazón. Y la tienes aquí. Y encima te la predican cada vez que vienes a la iglesia, te la enseñan cuando vas a vida cristiana en el ministerio. No hay excusas para disfrutar y ver todas las bendiciones de la palabra. Y que la palabra haga con nosotros todo lo que la palabra quiere. ¿Cuántos quieren entregarse y decir, Señor, me rindo a tu palabra? ¿Te parece? Ya que me has dado todo esto, me rindo, Señor. Que tu palabra haga tu obra en mi vida.
¿Te parece? Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer algo con la palabra que hemos escuchado. Y antes de irte, yo te invito a que tomes alguna decisión en tu vida. Alguna decisión, por favor. Por un momento cierra tus ojos. Por un momentito. Ya nos vamos a ir dentro de poco, pero cierra por un momento tus ojos y me gustaría que por un momento medites qué estás haciendo con la palabra de Dios. ¿Cómo la recibes? ¿Cómo la guardamos? ¿Cómo la retenemos? ¿Cómo nos aferramos de ella? Y sinceramente, delante de Dios, no delante mío, porque delante de Dios, que seas honesto con Dios y diga, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a valorar y apreciar todo lo que tú pones en mí. Lo que me has dado, lo que me has regalado. Ayúdame, Señor. Ayúdame a dar fruto de la palabra. Ayúdame, Señor, a ver tu palabra actuando en mi vida. Ayúdame, Señor. Cuando oiga, cuando lea la Biblia, ayúdame a despertar en mí lo que llevo adentro. Que la palabra brote de mi corazón y de mi mente. Que la palabra brote de mis labios. Por favor, Señor. Que semejante tesoro, que semejante riqueza no queden inadvertidos en mi vida. Por favor, Señor. Que tu palabra actúe, que haga todo lo que es capaz de hacer en mi vida, Señor. Ya que la llevo adentro, ya que está creciendo en mí, por favor, Señor. Jesús es la palabra de Dios. Si tienes a Cristo en tu corazón, la palabra está en tu corazón. Y esa palabra va a salir afuera, se va a manifestar. Yo te invito a que tomes alguna decisión, algo concreto, algo práctico. Yo te invito a que tomes alguna decisión, que aproveches todo lo que escuchaste y puedas decir, Señor, hoy decido, no sé, algo práctico. Dile al Señor algo práctico, algo concreto, algo que tú puedas saber si lo haces o no lo haces. No sé qué puede ser. No sé. Pero hay tanto que Dios ha puesto dentro tuyo. Hermanos, no alcanzamos a imaginar el tesoro que está dentro de nosotros. Y yo siento que eso es como una bomba a punto de explotar. Es como una represa de bendición, un embalse. Es como un pantano lleno de bendiciones que está a punto de abrir las compuertas. Dios ha puesto en ti algo tan grande, tan fuerte, tan tremendo. Y Dios no quiere que esté contenido. Dios no quiere que esas puertas se contengan. Dios no quiere que el fluir de la palabra sea angosto. Dios quiere llevarte a una dimensión sobrenatural por la cual hizo los cielos y la tierra. La dimensión de los milagros, la dimensión de los cambios, la dimensión de la sanidad, de la liberación, la liberación. Ahí está en la palabra que tú tienes, en la palabra que has recibido. Oh, hay tantas palabras que Dios te ha estado hablando y te has olvidado de ellas. Yo siento que Dios te las quiere recordar. Dios quiere refrescar tesoros que ha puesto dentro tuyo, dentro nuestro, para gloria suya. Aleluya. Espíritu Santo, en esta noche, queremos darte gracias por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a ser retenedores de la palabra, guardadores, hacedores. Ayúdanos, Señor, a valorar, a estimar como un bien precioso. Ayúdanos, Señor, a proclamar, a hablar, predicar esta palabra divina, bendita que tú nos has dado, a manifestar tu gloria. Señor, que si hablamos, hablemos conforme a tu palabra, Señor, para que en todo tú lleves gloria, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, que se levante, Señor, nos levantemos como una iglesia guardadora y habladora de tu palabra, Señor, proclamadora de tus bendiciones, para que tu palabra alcance todos los términos de la tierra, Señor. Aleluya. Bendito Espíritu Santo, no nos sueltes hasta que esto sea hecho, no nos dejes, no nos abandones, Señor. Perdona todo vicio, toda maña, toda mala costumbre que podamos haber tomado a lo largo de nuestra vida como creyentes. Renuévanos, Señor, y vivifícanos conforme a tu palabra, Dios, en el nombre
Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, te damos la gracia, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza y te pedimos que se cumpla tu palabra, Señor, con la abundancia del poder y de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestros ministerios, en nuestra ciudad, en esta nación, Dios mío, para alumbrar el conocimiento de tu gloria hasta lo último de la tierra. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. La lleva dentro. Y la tienes también en tu mano. Así que a sacar